ya está. Vale. Pues y ahora cierro esto. Os doy la bienvenida a la charla de introducción a la visión artificial, impartida por Codes Cantabria, y agradecimientos especiales a mi empresa Siali por darme parte del material de esta charla. Yo soy Juan Toca Mateo, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Cantabria en la mención de computación, lo cual implica que todo el tema de inteligencia artificial, algoritmos y tal es parte de mi formación básica de la universidad. Desarrollo últimamente gran parte de los sistemas de visión artificial de mi empresa, de Siali, junto con Jalez y con Bete, que son los otros dos que también en algunos proyectos trabajan en ello. También hago ciertas aportaciones a repositorios de código libre, entre ellos a modelos de inteligencia artificial y de visión artificial. Y bueno, os dejo por ahí mis correos por si después de la charla queréis hacerme alguna pregunta fuera de tiempo o queréis contactarme porque tenéis algún proyecto que queréis plantear o lo que sea. Os dejo mi correo personal, que es el de Gmail, y mi correo de empresa, que es el de Sialitech, ¿vale? Vale, vamos a empezar un poco por qué es la visión artificial. La visión artificial básicamente es cualquier metodología que nos coja una imagen, ¿vale? Y que nos la transforme a cierta información que podamos tratar con un código convencional. Por ejemplo, si yo tengo una imagen como la que vemos en la pantalla, que es Optical Character Recognition, yo no tengo ninguna metodología a priori que me pueda extraer ese texto y darme las coordenadas, ¿vale? Entonces, un algoritmo de visión artificial nos permitiría extraer el texto en un string normal de Python o de Java o de lo que sea y saber las coordenadas en la imagen que tiene. Esta sería una aplicación, por ejemplo. Esto se llaman OCRs. O, por ejemplo, podemos tomar mediciones de una pieza de metalurgia. Yo, si tengo esta pieza, quiero extraer los radios, pero no lo puedo extraer directamente de la imagen porque un programa no entiende de píxeles. Entonces, tengo que encontrar una metodología para transformar esa imagen a el radio que quiero medir. Luego, yo de esta imagen no puedo extraer así a priori si es un gato, si es un perro, si es un humano o qué es. Entonces, necesito una metodología para extraer esa información y luego, después de extraer esa información, incorporarla al flujo de mi código, ¿vale? Principalmente, históricamente, hay dos metodologías de visión artificial. Está la metodología tradicional, que es operar directamente sobre las imágenes, y la metodología de redes neuronales, que es darle muchísimos casos a la red neuronal para que aprenda y no tener que andar diseñando nosotros a mano los filtros. Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. La de visión tradicional, que a partir de ahora probablemente diga visión artificial y OpenCV. OpenCV es la librería, pero cuando oigáis OpenCV estoy hablando de visión artificial tradicional. La principal ventaja es que es muchísimo más rápida en inferencia que las de redes neuronales. También puede trabajar a mejor resolución precisamente por eso. Entonces, cuando tienes que hacer mediciones de piezas o cosas así, normalmente se suele recurrir a tradicional. Desventaja, que es bastante menos robusta que las redes neuronales. Si te entra un brillo, si se rota la pieza, si por lo que sea es un poco más pequeña o lo que sea, de repente el programa no tiene por qué funcionar, ¿vale? En esos casos se suele recurrir a redes neuronales porque son mucho más robustas. O hay ciertas cosas que directamente no podrías solventar con OpenCV, como por ejemplo saber si es un perro o un gato, porque no existe, a priori no existe una ecuación de qué es un gato y qué es un perro. Porque sí, puedes definir pues que tiene dos orejas, que son puntiagudas y tal, pero luego cuando te pones a hacer las formas y tal, hay millones y millones de casos edge y que no puedes contemplar directamente. Vale, vamos a empezar por visión artificial tradicional directamente, ¿vale? Vamos a aprender lo básico, que es cargar una imagen y mostrarla. Tenemos un gatito rapero, que le hacemos tv2.imread y después tv2 imshow waitkey.
y te saca una ventanita, que aquí no la vamos a mostrar pues para que vaya directamente en las diapositivas, pero bueno, te saca una ventanita en la que se te muestra la imagen, ¿vale? No tiene más. Entonces, para entender un poco cómo se trabaja en OpenCV, tenemos que entender qué es una imagen al principio, porque bueno, yo estoy hablando de imágenes y vale, sí, tengo un gatito, pero no sé exactamente cómo lo representa el ordenador por debajo del gatito, ¿no? Entonces, una imagen, para las personas que hayan trabajado con NumPy, que es una librería que si no habéis trabajado con ella y os interesa estos temas, es como el 101 de todo esto, que es una librería para trabajar con arrays y operaciones matriciales, básicamente. Entonces, una imagen es una matriz tridimensional, es decir, una matriz que tiene el ancho de la imagen, el alto de la imagen y luego los canales. Aquí el alto y el ancho pues es algo que normalmente todos trabajamos, pero los canales es algo más abstracto, que es, digamos, el número de números, valga la redundancia, que hay por cada uno de los píxeles de la imagen. Si tenemos una imagen en blanco y negro, solo tenemos un canal, porque es 0 negro, 255 blanco. Si tenemos las imágenes normales, las que suelen llamar RGB, se llaman RGB porque tienen 3 canales. Red, de rojo, G, de green, verde, y B, de blue, azul. Luego también podemos añadir un cuarto canal, que suele ser el alfa, pero normalmente el alfa en Vision no se suele utilizar mucho, ¿vale? Como he dicho antes, las imágenes se representan en arrays de NumPy. Entonces, si habéis trabajado con ellos, tenéis el 50% hecho porque sabéis hacer muchas cosas simplemente con lógica y sin necesidad de usar OpenCV. Entonces, está bien saber antemano cómo se ordenan los canales, ¿vale? Si volvemos atrás, la imagen del gatito, tenemos el alto, que es menor que el ancho, y luego los canales, que serían 3. Entonces, como podemos comprobar, primero va el alto, después va el ancho y después van los canales. Vale, ahora vamos a comentar dos conceptos muy importantes dentro de la visión artificial tradicional. Y luego, normalmente, muchos de ellos también, los dos, básicamente, se trasladan también a las redes neuronales, pero de manera diferente, ¿vale? En primer lugar, tenemos las máscaras, ¿vale? Que son máscaras binarias que nos dicen aquí hay objeto y aquí no hay objeto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la máscara de un caballo. Entonces, si tuviéramos por detrás la imagen del caballo y usáramos la máscara, pues podríamos quedarnos solamente con el caballo y quitar el fondo. Esto es útil, pues, por ejemplo, para hacer mediciones. Si yo saco la máscara de ese objeto que estamos viendo con el recuadro, puedo hacer mediciones sobre la máscara en vez de sobre la imagen original. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo hiciera las mediciones sobre la imagen original, tendría que tener en cuenta muchas características de la imagen. Sin embargo, si primero me cargo todas esas características y me quedo solamente con la máscara, me tengo que preocupar solamente de hacer la medición, ¿vale? O, por ejemplo, podemos hacer recortes de la imagen. Podemos coger la máscara y solamente quedarnos con la parte blanca. Por cierto, no he elegido esta imagen al turuntuntum, por así decirlo. Este señor se llama Adrian Rosbrock, o bueno, como se pronuncia en inglés, que lleva una página que se llama PyImageSearch, que es una página que es como el gurú de la visión artificial tradicional. Entonces, si alguna vez os pica la curiosidad y queréis aprender de estas cosas, esta página está muy bien para aprender en general de todo, de visión artificial tradicional. También se mete en temas de visión con redes neuronales, pero a la hora de entrenar no me gusta tanto. Pero en tradicional es buenísimo. Vale, otro concepto muy importante es la convolución, ¿vale? La convolución, como podéis ver en este GIF, es pasar lo que se llama un kernel, que es la parte amarilla que estáis viendo, y hacer multiplicaciones sobre los píxeles de la imagen original, después sumarlo y llevarlo a otra imagen de salida, que es la Convolved Feature, ¿vale? Esto es lo más potente de lo potente de la visión artificial. Es tan potente
que cuando se hablan de redes neuronales para visión artificial, realmente son muchas convoluciones puestas unas encima de otras, ¿vale? No es como un cerebro mágico ni nada, no, son convoluciones, punto. Tienen alguna cosilla más, pero la base son convoluciones. Entonces, con una convolución, por ejemplo, podemos hacer cosas como detectar bordes en una imagen. O también podemos emborronar imágenes. Realmente se pueden hacer un montón de cosas si encuentras los kernels adecuados. Vale, antes de pasar al siguiente, al caso de estudio, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? Nada. No sé si habrá alguna duda por QA. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a pasar al caso de estudio. Porque no os quiero aburrir con teoría y casi que prefiero explicaros las cosas con un ejemplo, ¿vale? Bueno, cuando estuve diseñando este ejemplo dije, ¿qué puedo poner así que sea inocuo y tal? Entonces, entré a la oficina y dije, tengo esta caja de cereales que, bueno, parece ser que mi webcam lo está poniendo al revés, pero bueno, está este texto de aquí que es eliges, ¿vale? Entonces, nosotros en algunos proyectos nos han requerido hacer detecciones de calidad, porque nosotros trabajamos mucho en temas de calidad de fábrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nosotros nos puede ocurrir cosas como esta en la fábrica, que es que los textos salgan rasgados. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú quieres detectar eso, ¿cómo le explicas a una máquina que un texto está rasgado? Es algo un poco abstracto, en plan, vale, sí, puedes intentar meter un montón de fuentes al programa, compare contra las fuentes y tal, pero es un poco complicado. Entonces, ¿cómo podemos discernir los buenos de los malos? Primero tendríamos que intentar definir un poco cuándo algo es bueno y cuándo es algo malo. Entonces, en primer lugar, nos gustaría saber primero qué es marca y qué no es marca, porque no todo lo que estamos viendo ahí es una marca. Marca o texto, normalmente suelo llamar marca. Porque, por ejemplo, ese pico verde no queremos saber si está bien o está mal porque no es parte del texto que queremos detectar y la parte del fondo tampoco. Entonces nos interesaría sacar una máscara binaria del texto para saber qué parte de la imagen es texto y luego poder trabajar con ello. ¿Vale? Y al igual que queremos sacarlo de un texto bueno, también lo queremos sacar de un texto malo. Es decir, si tenemos un texto malo, pues queremos saber única y exclusivamente lo que pertenece al texto y no hacer autocompletados de, bueno, es que esta L, vale, tiene un rasgón, pero lo autocompleto para que forme bien la L, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí ya empezamos con código bien. Bueno, como ya hemos visto antes, tenemos la lectura de la imagen, que es sin más, una lectura de imagen. Y aquí tenemos los tres canales, ¿vale? Tenemos el canal verde, el canal rojo y el canal azul, como os dije antes. Pregunta. Si yo os dijera que os tenéis que quedar con uno de estos canales para trabajar con él y diferenciarlo del resto de la imagen, ¿con cuál os quedaríais? Y aquí es donde tenéis que entrar en los cuadrados del cuadrado, triángulo y círculo en la encuesta para responderlo mientras lo voy explicando, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los tres canales, ¿vale? Y vamos a visualizarlos. Como podéis ver, tenemos la imagen de abajo que representa el canal verde, el cual es una escala de grises. 0 es negro y 255 es blanco, lo cual implica que, por ejemplo, estamos viendo que en el canal verde tenemos toda la zona de la marca puesta en negro, lo cual implica que tiene muy poca carga de verde, lo cual es lógico porque es rojo. Lo lógico es que si, por ejemplo, pasamos al canal rojo, estamos viendo que la parte de la marca tiene mucho rojo y por tanto casi no se diferencia del fondo, que como es blanco tiene mucho rojo, mucho verde y mucho azul. Y la parte verde sí que es verdad que no tiene tanta carga de rojo. Y si después pasamos al azul, volvemos a ver que la parte verde que nos queremos quitar y la parte roja tienen poca carga de azul porque no son sus colores primarios y la parte blanca sí que tiene bastante azul. Entonces, voy a ver si habéis votado. Vale. Voy
Voy a esperar un minuto más a ver si alguien se anima más a votar. De momento van 4 votos a rojo, 4 votos a verde y... Perdón, 4 votos a rojo, 0 a verde y 0 a azul. Vale. Pues lamentablemente no habéis acertado, porque el rojo precisamente es el color que no deberíamos usar para diferenciar. Porque si os fijáis no hay manera de diferenciar el blanco del rojo aquí. Sin embargo, el canal verde lo tiene fuertemente marcado, porque tiene, por un lado, el cero absoluto, que es la marca, y luego podemos ver que el fondo blanco y el verde están mucho más claros. Entonces, para hacer la diferencia entre las dos partes, si queremos cortar en algún sitio y decir, si tienes, yo qué sé, 10 de, por ejemplo, 60 de verde para abajo es marca y 60 de verde para arriba no es marca. Entonces, aquí lo podemos diferenciar bastante bien. Y si lo vemos, conseguimos la marca sin ningún problema usando el canal verde, ¿vale? A ver, ¿qué has comentado, Juan? Fondo menos verde más azul menos rojo. No sé qué quieres decir con eso. Lista de contraste. Si puedes quitarte el fondo, si sabemos que toda la capa blanca va a contener los 3 canales y podemos quitar los 2 que no nos interesan, en este caso el azul Sí. y el verde, después podemos comparar lo que tiene canal rojo con lo que hemos descartado. También te daría una forma. No sé, es una idea, ¿eh? No tengo ni idea O de sea, estas cosas. te puedes descartar el azul y el verde, ¿no? Y te ¿Sí? quedas con el canal rojo. Me refiero, si tú comparas, si tú coges de la Ujú. imagen, tienes el rojo, que como ves tienes poco contraste, pero coges los Exacto. otros 2 canales y lo quitas del fondo, sería una forma de separar lo que es el blanco del fondo de los colores que están combinados de los 3. Entonces, no lo des vueltas, seguro que tú Sí, lo sabes. no. En plan, si estoy aquí para responder las preguntas, No, si la duda que me no. queda es si sería más eficiente a la hora de buscar ese contraste, el coger el total de los canales que sí que están compartidos. Hemos dicho que el blanco, como contiene rojo, verde y azul, si Sí. podemos quitar de toda la imagen el verde y el azul, Ujú. y después comparar esa imagen que hemos creado sin el verde y azul con la que tenemos solamente del rojo, con el canal rojo solo, Ujú. puede ser una forma de poder comparar solo lo que es rojo con todo lo demás. Vale, pero es que al final cuando tú estás trabajando con los canales por separado solo estás trabajando con un canal. Si restas a la imagen 2 canales, ten en cuenta que estás trabajando con una matriz con 3 canales a la cual le estás haciendo operaciones de un solo canal, lo cual implica que tienes que borrar los 2 canales y sin embargo, como por ejemplo en NumPy, puedes acceder directamente a un único canal sin tener que hacer copia del array, sería mucho más eficiente porque solo estás haciendo una operación sobre una imagen de un solo canal. Sí, No sé si me tienes razón, explico. sí. Sí, ¿Sí? sí. Te lo compro, tienes toda razón. Nada, sin problema. Una, una nueva incorporación. Hola, Javier. Vale, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta operación de threshold? Lo que estamos haciendo con esta operación de threshold es decir, cógeme el canal verde, ¿vale? Cogemos el canal verde y le decimos de 60 para abajo es marca. Es decir, cualquier píxel que tenga un verde por debajo de 60 es marca. Lo cual implica que todo lo que es el texto rojo tiene muy poco verde y por tanto entra dentro de marca. Sin embargo, el resto de la imagen tiene mucho verde, entonces se queda fuera de la marca y tenemos la máscara binaria. Vale. Por si alguna persona maneja NumPy, le he dejado por aquí un poco lo que sería la, entre comillas, implementación de... Espera, tiene un bug. Se me ha colado aquí la versión vieja. Bueno, básicamente es. En vez de mask dentro de los índices del NumPy, tendrías que hacer otra copia de la máscara. Bueno, pero básicamente es eso: que te coges los que están por debajo de 120 y los pones a 255, y los que están por encima de 120 los pones a cero. No tiene más. Es esa la implementación por debajo que haría OpenCV, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos las máscaras, queremos trabajar sobre los descartes. Entonces, tenemos arriba 2 marcas que están bien, se parecen sospechosamente, pero no son exactamente iguales porque están rotadas una respecto a la otra, aunque mínimamente. Para simplificar el problema, lo he dejado, no explico cómo se rotan porque eso daría para bastante más tiempo.
Entonces lo he puesto el problema ya rotado, ¿vale? ¿Cómo seríamos capaces de diferenciar esto? Bueno, en primer lugar, podemos hacer comparaciones píxel a píxel de las máscaras, ¿no? Podemos decir, si este píxel está dentro de la máscara y este otro, por ejemplo, en la imagen de arriba decimos el píxel 0,50, ¿vale? ¿Está dentro de la máscara? Sí. Y en la otra imagen el píxel 0,50 también está dentro de la máscara, implica que están dentro de las dos máscaras y no es un error, ¿no? Sin embargo, si hay un rasgón, implica que en la máscara de arriba sí va a estar, pero en la máscara de abajo no va a estar dentro de un rasgón, no sé si me explico. Entonces, eso va a ser un error y queremos guardarlo. Entonces, lo que estáis viendo ahí en negro es exactamente eso, es los píxeles que hay de diferencia entre la máscara de arriba y la máscara de abajo, ¿vale? Si no lo visualicéis ahora, lo explico un poco más en detalle más adelante, ¿vale? Y simplemente sacando la media de los valores, recordemos que lo blanco es 255, entonces sacamos la media de toda la matriz, obtenemos una puntuación de cómo de mal está la máscara o de cómo de diferente está la máscara, la de abajo con la de arriba, ¿vale? Si hacemos el ejemplo, por ejemplo, de la máscara mala, podemos ver que hay mucha más diferencia de píxeles en las zonas blancas de la máscara, ¿vale? Como podéis ver, pues donde está rota la L se muestra en la máscara, donde está rota las dos S también se muestra, y donde se está rota la G, como es más, la parte rota es mucho más pequeña, pues es más fino, se representa de manera más fina la máscara. Y bueno, como hay muchos más píxeles, cuando tú haces la media, la puntuación sale mucho más alta. Vale, hasta aquí el planteamiento inicial, aunque no sepamos cómo hacerlo en OpenCV, ¿se ha entendido? ¿Hay alguna duda? Bien. Voy a mirar preguntas a ver si alguien ha dejado algo. Y aprovecho para decir que si alguien tiene alguna pregunta, puede siempre levantar el botón de la mano. También, si quiere hacer la pregunta directamente, lo puede hacer directamente, sí. Vale, voy a asumir que se está entendiendo bien el planteamiento. Vale, pues vamos a seguir a lo que es la propia implementación, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es cargar las dos imágenes. En este caso vamos a trabajar con la imagen buena y la imagen mala. Lo hacemos como lo hemos hecho otras veces. Y obtenemos la máscara con el mismo procedimiento que hemos visto antes, ¿vale? Así que no voy a volver a explicarlo. En primer lugar, hacemos el bitwise sort, que es literalmente aplicar una puerta sort a todos los píxeles. ¿Este píxel en la otra imagen está presente? Sí, no. Si está presente en las dos, pues no aparece. Si está presente en una y en la otra no, pues sí aparece. Si no está presente en ninguna de las dos, pues no aparece tampoco. Entonces nos queda una máscara como la que vemos entre las dos flechas, ¿vale? La cual se acerca bastante a lo que queremos, pero como podéis comprobar, como no está perfectamente alineada, existe ese reborde que hay alrededor de las letras que no nos interesa, en verdad, porque eso va a afectar a la score, porque luego cuando hagamos la media, ese reborde se va a sumar a lo que hay en los errores reales y nos va a generar algo que no se va a corresponder con la realidad, ¿vale? Entonces nos queremos cargar eso y lo hacemos con una función que es una transformación morfológica. Y no sé si a vosotros os lo ha parecido, pero yo cuando primero vi esta función, la verdad es que me quedé un poco así. En plan, cuando lo vi dije, ¡guau! ¿Cómo de repente se ha cargado todo esto sin...? Claro, en aquel momento pues no sabía mucho cómo funcionaba lo del tema de las convoluciones. Entonces, voy a explicar dos modificaciones morfológicas que se pueden aplicar a imágenes, que son las más sencillas. Luego se combinan entre ellas, hacen ciertas cosas y tal. Pero bueno, si tenemos una imagen original como esta J, podemos hacer dos transformaciones morfológicas. Una es erosionarla, que es, como podéis comprobar, ir por lo que es el borde de la máscara y como es una especie de contraerlo, lo que se hace realmente es aplicar una convolución. Sorpresa, sorpresa, han aparecido las convoluciones y no llevo ni 20 minutos de charla, bueno, llevo media hora. Así que, como podéis comprobar, las convoluciones son el 101 de la visión artificial, ¿vale? Y luego,
Esto es prácticamente lo que hemos usado nosotros cuando hemos dicho lo de la máscara. Como puedes comprobar, hemos ido por los rebordes esos que no queremos y los hemos hecho más pequeños. Pero claro, como las partes que sí que están mal dentro de la máscara, dentro de la imagen, son muy gordas, eso no le afecta tanto la erosión. Entonces, acabamos de cargarnos todos esos rebordes que son ruido de la detección, pero hemos mantenido las partes que nos interesa, que son las partes que están mal de la imagen. Luego, otra que se puede hacer es la dilatación, que es completamente lo contrario. Vas pasando por los bordes de la imagen y lo que haces es agrandar la máscara, ¿vale? Aquí no vamos a usar la dilatación, pero en la implementación real de esto, lo tuve yo que usar para bueno, quitar algo de ruido. Pero bueno, para no complicarlo, lo he dejado sin poner, ¿vale? Entonces, aquí se me han colado las flechas. Estas flechas tenían que estar en el return de abajo de compare masks. Bueno, hemos hecho la media de las diferencias y nos ha quedado 1,59. Una persona nueva, ¿vale? Entonces, tenemos una puntuación. Y si ahora pasamos a ver cómo ha evolucionado en una imagen buena, como puedes comprobar, a la izquierda estoy poniendo cómo se comparan las imágenes malas y a la derecha estoy poniendo cómo se compara una imagen buena. Como podéis comprobar, en las dos se genera el reborde. Y es un reborde que nos quitamos. Cuando ejecutamos la morfología en las dos, podemos ver que en la de la derecha prácticamente no hay nada y en la de la izquierda se mantienen los defectos. Entonces tenemos ahora una imagen que tiene mucho blanco por los defectos y una imagen que está completamente en negra. Y cuando sacamos las medias, ¡pum!, tenemos dos órdenes de magnitud por encima en la que está mal de la que está bien. Entonces podemos decir, por ejemplo, si cuando haga la comparación sale más de 0,5, el cartón de cereales está mal. Entonces lo desechas de la producción. ¿Esto qué implica? Que tú lo desechas de la producción, no le llega al cliente, no tienes costes de que te devuelva el cartón cuando lo hayas entregado y todo eso. Entonces acabas de implementar un pequeño proceso de calidad. Esto es una implementación muy, muy, muy simplificada porque hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto lo he ya alineadas las máscaras, pero tú en la vida real tendrías que cerciorarte de que están alineadas porque los cartones te pueden venir rotados, con perspectiva y tal. Pero bueno, como un primer acercamiento a la visión artificial, creo que es un buen ejemplo. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido detectar si un texto está bien o está mal. Vale, antes de entrar en las limitaciones, espero que no os hayáis quedado con ojos de plato porque esta era la parte densa. Entonces, si os ha quedado alguna duda, si queréis hablar de algo de OpenCV, si queréis que vuelva atrás y vuelva a explicar algo, me lo decís. Más que nada porque esta era la parte en la cual iba a entrar con código y esperaba que me hicierais que a lo mejor no quedara algo claro y tal. Entonces, si alguien se ha perdido, que hable ahora, por favor. ¿Todo bien? Vale. Parece que... Vale, parece que me he explicado bien. Pues vale. ¿Cuál es el problema de los planteamientos que... sí, bueno, las convoluciones es que no voy a entrar en ellas, básicamente porque si no me voy a extender muchísimo la charla. Pero básicamente quería ponerlos allí para que sepáis que existen, ¿vale? Pero por debajo, por ejemplo, lo que hemos visto en la morfología se hace con convoluciones. Si queréis luego, cuando en la ronda de preguntas, si queréis que hable un poco de cómo se implementa la morfología con convoluciones, lo hablo, ¿vale? Pero bueno, era por no extenderme mucho la charla. Vale, vamos a entrar a las limitaciones de la visión artificial tradicional, ¿vale? Problemas de la visión tradicional. Si yo te pongo este gatito, no te voy a decir que me digas si es un gato o es cualquier cosa. Simplemente plantéate cómo lo segmentas esto. Porque por cómo lo hemos visto lo hacemos por colores o lo podemos hacer por formas o tal. Pero, ¿cómo segmentaréis este gatito? Podrías decir, bueno, me quedo solamente con el naranja y el blanco y, bueno, puedo hacer algún tipo de detección de que el fondo no esté difuminado.
Luego, pues probablemente los ojos no me lo cojan porque los ojos son azules, entonces luego tenga que hacer algún tipo de cambio, de hecho, un cambio de morfología para rellenar los ojos para que se quede la máscara bien. Pero claro, esto es para este gato, pero si luego quieres segmentar un gato negro, luego tienes que cambiar otra vez el programa para que funcione con gatos negros. Luego, si te llega un gato, por ejemplo, de los siameses que no tienen pelo, pues uno que funcione con gatos rosas, otro que funcione si, por ejemplo, el gato tiene los ojos verdes. O a este gato le falta una pata porque ha tenido un accidente. Ya no es un gato, no tiene 4 patas, es muy complicado. Un gato se describe porque tiene 4 patas y tiene 2 orejas puntiagudas. ¿Cómo definimos eso matemáticamente? O sea, ¿cómo se define una oreja de manera matemática? ¿Tiene forma de triángulo? Pero pasa si ese triángulo está rotado o tiene perspectiva. La visión artificial tradicional es muy sensible a los cambios de brillo porque se basa mucho en temas de color. Y aunque pudieras hacerlo, aunque pudieras definir que un gato tiene 4 patas y 2 orejas, esto es un gato, no estás viendo las orejas ni las patas. Entonces, por mucho que lo definas así, no puedes decir si esto es un gato o no y realmente es un gato. Entonces, aquí encontramos el problema de que no podemos contemplar todo el mundo real con ecuaciones. Es imposible. Una vez que te sales un poco de entornos muy controlados, definir todo con ecuaciones es muy, 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 muy complicado. Y siempre te vas a encontrar algún caso puntual que no va a funcionar. Entonces, aquí es donde llegan las redes neuronales, ¿vale? Esto es el MNIST, que es también el 101 de la visión artificial por redes neuronales, que es literalmente los dígitos que estáis viendo, de 0 a 9, una lista de dígitos y tú tienes que detectar, te dan la imagen de ese dígito y me tienes que decir si es 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Pues esto se resolvió medianamente bien con las primeras redes neuronales. Pero claro, esto no es mucho de lo que hemos estado hablando. Esto no se parece mucho a un gato. Entonces ya entramos en cosas más elaboradas, como por ejemplo detecciones por ejemplo, aquí hay mascarilla, aquí no hay chaleco, aquí hay casco. Y si queréis, podemos hacer ahora un parón y os lo puedo enseñar un poco en vivo y en directo, esto que estáis viendo ahora en la imagen, porque creo que es bastante visual y para que veáis un poco dónde está el estado del arte ahora en la visión, porque hemos salido de estar cansados de escuchar pues, cómo se implementan las cosas, ahora vamos a ver qué cosas chulas se pueden hacer con visión artificial, ¿vale? Entonces, me voy a salir de la presentación y vamos a entrar en... Vamos a ejecutar un script de Python que me va a detectar en vivo y en directo, siempre y cuando mi ordenador no me quiera hacer la jugada. Vale, ya sé por qué es esto. Esto es porque os estoy compartiendo, porque estoy yo con la cámara activada. Me voy a quitar la webcam. Vale. Aquí estáis viendo... Ponerlo grande. Aquí estás viendo en directo una inferencia de mí mismo. Pues bueno, me está detectando que soy una persona, que no tengo un casco puesto, que no llevo una mascarilla puesta, no llevo ningún chaleco ni nada. Pero, por ejemplo, si yo ahora cojo una mascarilla y me la pongo, de repente, pum, detecta que tengo una mascarilla. Esto está muy bien porque, por ejemplo, si vas a entrar... bueno, esto voy a hablar de que esto es algo que estamos desarrollando nosotros en la empresa, que es un producto de equipos de protección individual, llevar casco en obras, guantes si vas a entrar en un laboratorio, etcétera, etcétera. Gracias, Rocío. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar que en una puerta de seguridad que alguien va a entrar en un laboratorio y necesita ciertos EPIs, por ejemplo, tiene que llevar mascarilla porque en el aire hay
elementos químicos y tóxicos, ¿vale? Pues yo me pongo la mascarilla y el algoritmo de visión artificial detecta que llevo la mascarilla puesta, lo cual implica que si no la llevo puesta, pues me puede dar un aviso de, oye, ponte la mascarilla. Esto suena un poco a 1984, pero en entornos controlados está muy bien porque al final es humano despistarse y no llevar un EPI a una zona que realmente lo requiere. Esto en obras, por ejemplo, también ocurre mucho, que está un operario pues haciendo algo y de repente cambia de tarea y esa tarea requiere un EPI especial que no lleva puesto. No se acuerda de ponerse el EPI. ¿Vale con la nariz fuera? Pues no lo he probado, ¿eh? Creo que no, creo que a ver. Sí lo detecta, sí. Sí detecta como mascarilla. El tema es que esta red neuronal está entrenada para ver las cosas muy desde lejos, porque como se supone que esta aplicación se diseñó para Acciona, ¿vale? Y como para Acciona obra, cuando hacen obras en sitios y hacen construcciones. Entonces, esta red neuronal está entrenada para ver las cosas desde muy lejos. Entonces, claro, si tú ves 25 píxeles de la persona, pues saber si está aquí la mascarilla o está aquí es complicado. De hecho, ahora no estáis viendo las puntuaciones, pero a lo mejor si yo ahora lo lanzo para que se vean las puntuaciones, las confianzas, que bueno, ahora os explico lo que son las confianzas, a lo mejor probablemente cuando me lo ponga por debajo de la nariz baja la confianza. Bien, estáis viendo que tiene una confianza del 50% de que yo no llevo mascarilla, ¿vale? Me lo voy a poner real y tiene en torno a un 70 de 50, 60, vale. Si me lo pongo por debajo, pues no bajo la confianza. Bueno, esto es un poco de ensayo y error. Como no es muy determinista la manera en la que se entrenan las redes neuronales, es mucho de probar y tal. Por ejemplo, así una anécdota, a mí me pasaba que como tenía el pelo largo y no había visto gente con el pelo largo, ahora lo tengo en coleta, pero lo suelo llevar suelto. A veces me decía que como no me veía mucho del cuello y tal, decía que llevaba casco cuando realmente no lo llevaba. Pero bueno, esto es una demo en desarrollo que todavía no está en final, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo ahora me pongo el casco, que es algo como mucho más visual, porque es muy complicado de enseñarle si lo puede llevar por debajo o por arriba. Pero un casco te lo pones y lo detecta. No tengo ahora chaleco para enseñároslo, desgraciadamente. Lo tendrá alguno de mis jefes en el coche. Pero bueno, ha sido una especie de demo. De hecho, si te mueves y tal, funciona. Tal. Y lo maravilloso de todo es que esto tú lo puedes ejecutar en IoT. En plan, puedes tener un aparatito pequeñito, como una especie de Raspberry, lo lanzas y lo puedes tener al lado de una cámara de seguridad y lo tienes en las inferencias puestas. Vale, ahora, pregunta. Ahora voy a dejaros decidir a vosotros cómo queréis seguir la charla. Lo siguiente que hay, bueno, también hay otro caso que es la segmentación, como lo que hemos hecho nosotros antes, pero bueno, mucho más elaborada porque está segmentando realmente personas. Esto también podría, por ejemplo, segmentar gatitos, como el tema que habíamos hablado antes, ¿vale? Entonces, ahora podemos irnos a otro caso de uso de OpenCV en el cual me voy a poner a hacer un monólogo sobre cómo usar OpenCV para hacer un detector de movimiento, o os puedo enseñar una demo de detección de texto en vivo. Lo que prefiráis. A mí personalmente me es un poco indiferente. O si queréis doy paso a preguntas, me las hacéis y después hago... Ah, mira, que aquí hay una pregunta. Vale. Una pregunta de Jairo. Vale, me voy a poner la cámara. A ver. Vale. Una pregunta de Jairo. Vale. OpenCV trabaja con RGB. ¿Se puede trabajar con otro espacio de color? Tal vez HSV, que aporta otro tipo de información. Vale. OpenCV no trabaja con RGB, trabaja con BGR, que es una de las cosas que es muy quisquilloso OpenCV con ello, porque por defecto carga las imágenes en BGR. Era un detallito que quería quitar para no complejizar más esto,
Pero sí, trabaja en BGR y tienes que ser explícito con decirle que trabaja en RGB. Tienes que decirle, hay una instrucción para convertir de BGR a RGB y tal. Pero bueno, sobre lo del HSV sí que se puede hacer. Puedes convertir RGB a HSV, que HSV es un espacio de color diferente en el cual se utiliza hue, saturation y value. El hue es una representación de qué tonalidad estás usando, si estás usando amarillo, rojo, verde, azul o lo que sea. Luego el value, que es la luminosidad, y la saturación es... La saturación es como cuánto de vivo es el color. Es una cosa... de los tres es el más difícil de decir en palabras así sencillas de explicar. Pero sí, básicamente, además viene muy bien el HSV porque el hue te da información que, por ejemplo, el RGB no te puede dar. Imagínate que en vez de la máscara que hemos estado hablando antes, en vez de ser el texto rojo, hasta luego, Ezequiel. Imagínate que en vez de el texto rojo fuera amarillo, no puede segmentar con RGB porque no es ninguno de los colores primarios. Entonces tendrías que cambiarlo a HSV y trabajar con el hue. Y bueno, tendrías que mirar cuál es el hue del amarillo y decir, bueno, pues el hue del amarillo es este. Entonces, pues me cojo un rango a un lado y al otro del amarillo y coges ahí la máscara, por así decirlo. Luego el value es como una especie de... Es una especie de blanco y negro, pero sin ser blanco, o sea, una especie de escala de grises, pero sin ser escala de grises porque no se calcula igual. Entonces a veces te interesa usar el value, pero a veces te interesa usar la escala de grises. Pero bueno, muchas veces son intercambiables. Y luego el saturation, pues el saturation concretamente yo no lo he usado mucho, no te sabría decir ahora mismo cuándo tendrías que usar saturation. De hecho, yo cuando he leído tutoriales, saturation no es algo que digas, buah, esto viene muy bien, de repente ves una aplicación y dices, buah, aquí voy a usar saturation. No se me ocurre ahora un caso concreto para hacer eso. Pero sí, se puede usar el HSV y también se puede usar el HSL, que es otra escala de color, pero vamos. Sí, espero que responda a tu pregunta. Vale, entonces, al final, ¿cómo queréis hacerlo? ¿Queréis que haga OpenCV, que haga el detector de movimiento y así, si algo os pica la curiosidad, como estoy hablando antes con Adrián, os montáis una cámara de seguridad en vuestro cuarto por si alguien entra a fisgonear? ¿O queréis que os haga una demo de un poco de inferencia de texto en vivo? Como prefiráis. Si no, busco dados en internet y lo hago por ahí. Mira, por ahí han empezado a votar ya. ¿Cómo ¿Esto en quieres que hagamos vivo? la votación? Nada, sin más, es algo dinámico. Si os interesa texto en vivo, pues texto en vivo. Vale. Bueno, lo de texto en vivo probablemente no os sorprenda tanto porque es algo que probablemente estéis más acostumbrados a ver con el Google Lens, que puedes ir con el móvil mirando por los sitios y tal. Pero bueno, la podemos lanzar si queréis. De hecho, está en las charlas. O sea, está en la carpeta de charlas. De todas maneras, todos los códigos que os he mostrado y tal, los tengo en un zip. Si queréis, os lo mando por correo, en una lista de correo o lo que queráis, para que podáis trastear con ellos sin problema, ¿vale? Vale. Es este, el del OCR. Vale. Y ahora... Bueno, si queréis, luego también podemos hablar de un poco mi experiencia real de cómo hacer proyectos sobre ello. Que también es una cosa que a lo mejor os interesa. ¿Qué cosas te sueles encontrar cuando vas a hacer un desarrollo de visión artificial y tal? Vamos a ver un OCR. Que va a tardar un poco porque, bueno, los pesos tardan en cargar. Vale. Vale, esto es porque no he arrancado la cámara.
Dame un segundo. La cámara del móvil. La trasera. Vamos a arrancar el Droidcam. Ahí está. Vale, ahí tenemos el feed de vídeo. Vale, pues si cogemos ahora la cámara del móvil y lo apuntamos, por ejemplo, a texto y lo enfocamos para que haga bien la inferencia, como podéis ver en verde, está leyendo el texto. De hecho, es curioso porque el símbolo de copyright y la coma en verde lo detecta como un punto y coma. Es curioso, cuando lo vi yo me sorprendió bastante que lo detectaba como un punto y coma y la verdad es que tiene sentido que lo detecte así. Porque probablemente haya fuentes raras que hagan esas detecciones. Y si ahora yo lo alejo un poco, veis que lo lee perfectamente. Dice, muesli crujiente con chocolate negro. Sin ningún problema. Luego lo podemos rotar así. Los símbolos raros como los tics le suele costar un poco porque, claro, como no está dentro de los caracteres que ha visto durante el entrenamiento, pues es complicado. Pero vamos, que puedes coger esta taza de aquí y todos los caracteres que ve los reconoce perfectamente. Y esto no es nada complicado, esto no lo hemos tenido que entrenar. Estos son pesos que yo me he descargado de internet y los podéis probar vosotros en 2 líneas de código, ¿eh? O por ejemplo, tenéis esto de aquí, ok. Que la verdad es que está muy bien. Y este tipo de cosas vienen muy bien, por ejemplo, si queréis hacer un lector de matrículas o cosas así. Por ejemplo, nosotros en fábrica lo hemos planteado alguna vez como lector de códigos de serie, porque muchas veces las piezas que vienen de fábrica, cuando pasan por la línea, pues para hacer control de calidad lo que hacen es estampar un código de serie que luego tú eso lo puedes leer y decir, ha habido un fallo en la línea ya, pero no sé qué referencia ha fallado. Pues lees la referencia del código de serie que pasa por allí y le puedes decir al operario, pues ha fallado en tal tirada. Y sabe que en tal tirada habían hecho esta configuración de la máquina que ha provocado que se haya roto en algún sitio pues eso, la producción y que las piezas hayan empezado a salir defectuosas, vamos. Veo que alguien tiene interés en hablar sobre cómo enfocamos un proyecto de inteligencia artificial. Si queréis hablo un poco más de eso, de que es más de desarrollo, DevOps y tal, porque también tiene su parte de... Dime, Jairo. Sí, Juan. Esto que acabas de hacer, lo acabas de hacer con el móvil, ¿no? Lo que es la detección de texto. No, o sea, el móvil concretamente no. Lo único que he hecho ha sido coger el móvil y usar Droidcam para simular una webcam con el móvil. O sea, usar la cámara del móvil y le paso la imagen a tal. Sí, pero hay ciertos modelos de inteligencia artificial que sí que se pueden desplegar en un móvil. De hecho, probablemente este modelo se pueda desplegar en un móvil. De hecho, hablando de modelos de Machine Learning, muchas de las cosas que veis en los móviles y tal, usan por debajo redes neuronales. Y una de las cosas, por ejemplo, es cuando decís OK Google. Cuando decís OK Google, bueno, esto no es visión artificial, me estoy saliendo un poco del tema, pero un poco tiene que ver con el tema de las redes neuronales. Cuando vosotros decís OK Google o OK Alexa o OK lo que sea, realmente lo que se está ejecutando por debajo es un mini programita de redes neuronales que lo que hacen es detectar, transcribir sonido a texto. Entonces, se está ejecutando en vuestra GPU, en la GPU del móvil, una pequeña red neuronal que dice, estoy escuchando esto, tal, no sé qué. Y de repente dice, OK Google, OK Google. Y después lo que hace es, empieza a streamear ese audio a los servidores de Google y es donde hacen el análisis más potente. Cosas como los filtros de Instagram, filtros de Snapchat y cosas así suelen ir mucho por inteligencia artificial. Luego ya, normalmente, por ejemplo, se suele llevar por la nube. Pero hay
No sé si tu pregunta, Jairo, iba más por temas de IoT, de desplegar en Sí, sistemas sí, este tipo de pequeños. algoritmos de reconocimiento, no sé si por tradicional o por machine learning, si pueden llegar a funcionar en dispositivos móviles o embebidos, ¿no? Lo que es un pequeño ARM que esté funcionando, igual en una fábrica, ¿no? Lo mismo que te hace la cámara una captura, que haga el procesado también y la detección. Sí. Si eso es así o... Vale, aquí depende un poco de la tradicional, porque como dije al principio, los dos sistemas varían mucho en su rendimiento. El OpenCV es mucho más rápido y las redes neuronales más lentas. Entonces, si por ejemplo lo que quieres es desplegarlo en una Raspberry, la red neuronal no puedes desplegarlo en una Raspberry. Directamente, no puedes. Las Raspberries tienen muy poca RAM y aunque tuvieran suficiente RAM, las redes neuronales se despliegan normalmente en GPUs. Entonces, la GPU de la Raspberry da para visualizar el escritorio y ya está, básicamente. Sin embargo, hay NVIDIA, que es prácticamente la empresa que tiene el monopolio del hardware para Machine Learning, porque, bueno, si queréis hacer redes neuronales, no compréis una gráfica de AMD porque no os va a funcionar, todo va por CUDA, así que si os explica por ahí, comprad todo de NVIDIA, desgraciadamente, porque no soy muy fan de NVIDIA, no lo voy a negar. NVIDIA tiene una cosa que sí que me gusta, que son una especie de Raspis que se llaman las Jetson. No sé si sabéis que NVIDIA, esto es un poco tal, NVIDIA intentó comprar ARM y una de las razones es porque desarrolla sistemas embebidos con ARM y que usan sus GPUs de NVIDIA. Entonces tienen una especie de Raspberry, lo más pequeño posible, con un procesador no muy potente y una RAM pequeñita, pero que tiene una gráfica. Entonces tú en la gráfica puedes ejecutar las aplicaciones de visión artificial, de reconocimiento por redes neuronales, en un dispositivo que te cuesta 100 euros y que ocupa lo mismo que una Raspberry. Entonces tú eso lo puedes desplegar en la fábrica. De hecho, nosotros desplegamos casi todo ahora ya, prácticamente todo con eso. Tú puedes desplegar esos dispositivos en la fábrica y eso, en un armarito, lo pones, pin, lo conectas y ya está. Es muy sencillo. O, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de lo de la cámara de seguridad. Si queréis ejecutar algo como lo que he ejecutado antes de los cascos y los chalecos, o de la mascarilla también, necesitas una red neuronal. Entonces, tú despliegas una Jetson, lo pones embebido en una cámara de seguridad y haces la inferencia todo ahí. Bueno, ya que nos hemos puesto a hablar de DevOps, vamos a hablar un poco de cómo va un proyecto y tal, porque va un poco hilado con lo del tema de elegir el hardware, porque en general elegir el hardware es una de las primeras cosas que se hace en un proyecto de estos. Planteas qué cosas vas a necesitar y tal, y te planteas, bueno, tal, voy a desplegar 2 modelos. Pues 2 modelos implica que probablemente necesite como mínimo pues 8 de VRAM. Pues si necesitas 8 de VRAM, a lo mejor una Jetson Nano no te vale porque la Jetson Nano es de 4 gigas. Entonces, bueno, decides un poco eso. Una de las cosas que a lo mejor no es tan obvia es que en inteligencia artificial no es una opción no usar Docker. En plan, en inteligencia artificial tienes que usar Docker porque los modelos tienen un dependency hell impresionante, pero impresionante, o sea, porque hay muchos frameworks de visión artificial y normalmente los frameworks de visión artificial no son retrocompatibles. Entonces, cuando tú usas si un modelo requiere de la versión 2 y otro modelo requiere de la versión 2.1, como tú le metas la versión 2.1 al que requiere la versión 2, no te va a funcionar. Entonces, cada vez que quieras desplegar un modelo, lo tienes que dockerizar. No hay más opción. Entonces, una de las cosas que si os queréis dedicar a intentar hacer cosas más elaboradas en la visión artificial es dockerizarlo absolutamente todo. Vale. No sé, es que es muy complicado porque cada tipo de proyecto lleva un flujo de tal. Entonces, no sé, si me queréis plantear un proyecto concreto y si queréis os hago un análisis de cuáles serían las fases, yo creo que sería mejor. Por ejemplo, vamos a coger un proyecto que me ha planteado antes Adrián, ¿vale? Que es el proyecto de poner una cámara mirando a un aparcamiento de coches y saber en qué plazas hay plazas libres de coche, ¿vale?
Entonces, lo primero es intentar buscar qué tipo de datos necesitamos para detectar eso. Dato en el sentido de programación, en plan, plantear. Bueno, pues yo tengo un aparcamiento. Entonces, voy a intentar trazar la cuadrícula en la cual, si hay dentro una detección, está ocupado. Y si no hay dentro una detección, es que está libre. ¿Vale? Entonces, esa cuadrícula la puedo diseñar de manera programática, porque puedo decir, bueno, no se va a mover el aparcamiento de allí y la cámara no se va a mover. Entonces, puedo fijar la grid y ya está. Después, lo siguiente que necesito es saber si hay un vehículo en una posición concreta. Entonces, yo empiezo a pensar, vale, pues tengo que empezar a detectar vehículos. ¿Lo puedo hacer por tradicional? Pues probablemente no, porque detectar un vehículo es como detectar un gato. ¿Qué es un vehículo? Porque si va pasando una persona por allí. ¿Es una persona es un vehículo? Pues no, pero claro, es un objeto extraño en el asfalto. Entonces, si pasa una persona por una plaza de aparcamiento, ¿está ocupada? ¿No está ocupada? Entonces, lo que al final necesito es detectar coches. Detectar un coche no es algo trivial, porque no puedes ni segmentarlo por color, ni segmentarlo por forma, porque te puede aparcar una furgoneta, un coche o una moto. Entonces, al final lo que necesitas es algo más elaborado que requiere una red, una inteligencia artificial. Una vez que sabes que tienes el requerimiento es una inteligencia artificial, ya sabes que, por ejemplo, no puedes desplegar una Raspberry, porque si necesitas una inteligencia artificial, no puedes desplegarlo en equipos tan poco dotados, vamos. Después de eso, te planteas, vale, ¿qué modelo voy a desplegar? Pues, por ejemplo, un YOLO, que el YOLO es lo que os he enseñado antes de los cascos, ¿vale? El YOLO es el que hace las detecciones de los cuadraditos y todo eso. Puedes intentarlo hacer por eso, con un YOLO. O lo podrías intentar hacer con segmentación, porque no os lo he explicado, pero hay algoritmos que también hacen segmentación como la que hemos hecho antes con los textos, pero bueno, sí que os lo he explicado, pero no os he enseñado una demo, vamos. Lo que visteis antes de lo del ciclista que le está dando la mano a un chiquillo, pues eso hay algoritmos que también. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada red neuronal es de su padre y de su madre. Entonces, hay redes neuronales que tienen unos requerimientos de 500 megas y hay redes neuronales que tienen unos requerimientos de 8 gigas, por decir algo. Entonces, al final lo que dices es, ¿necesito YOLO? Pues usas un YOLO y dices 4 gigas, pues 4 gigas. Pues con 4 gigas lo puedo montar en una Jetson Nano, la de 4 gigas, no la de 2. Entonces, pues dices, pues compro una Jetson Nano de 4 gigas. Compras la cámara, lo montas, pim, pam, y después tienes que hacer, ver si existe algunos pesos que ya te detecten coches. En este caso, los coches sí que hay un dataset que los detecta, que es el dataset de Coco. Que bueno, no os he hablado de todos los datasets. Hay como 2 datasets súper importantes. Bueno, dataset, por si alguien no está en la jerga de la inteligencia artificial, un dataset es un conjunto de imágenes muy grande, muy grande, muy grande, que tiene pues las etiquetas puestas. Es decir, que tienes una imagen y también tienes un fichero de texto que te dice aquí hay un coche, aquí hay tal. Entonces es lo que le metes a las redes neuronales para entrenarlas y que aprendan lo que es, o sea, aprendan a hacer su tarea. Entonces, tienes que pensar si existe algún dataset que sea capaz de detectar coches o de que ya haya un modelo que sabe detectar coches. Si hay un modelo, no hace falta tal. Dime, Rocío. ¿Cuánto tiempo te lleva entrenar una red neuronal? Porque tú tienes un dataset enorme, pero la tienes que entrenar, ¿no? Vale, buena pregunta. Depende, vale, esto es otra cosa de que cada modelo es de su padre y de su madre. Normalmente es cuando hago este tipo de estimaciones lo suelo hacer contra YOLO, que es el que más suelo usar yo. Depende mucho del tamaño del dataset, porque nosotros en la práctica no entrenamos con esos datasets tan grandes, entrenamos con datasets más pequeños. Haciendo estimaciones de imágenes, a mí normalmente me suele llevar 2 horas en una gráfica potente entrenar un modelo más o menos y solemos usar 10 imágenes menos de lo que suele haber en esos datasets. Así que échale pues 20 horas en una gráfica potente, pero esto es para los modelos tochos que se usan en investigación, y probablemente a lo mejor me estoy quedando un poco corto. Pero sí, échale, te puede llevar entre 2 a 5 horas dependiendo del tamaño del dataset, depende también del tamaño de las imágenes, depende
de lo grande que es el modelo, porque dentro de los modelos hay modelo pequeño, modelo mediano, modelo grande, o sea, hay mucha variedad, ¿vale? Pero sí, lo más rápido que te puede ir son de 2 a 4 horas, básicamente. 2 horas suele ser algo que no funciona muy bien, pero que te sirve para salir del paso. Y 4 o 5 horas suele ser algo ya que empieza a ser bastante más robusto. Y luego ya pues te puedes ir a cosas como MaskRCNN, que es el del ciclista, bueno, el de la segmentación de personas, que ese ya te puede llevar un día entero entrenarle. Y eso con un dataset normalito. Con un dataset más grande ya te lleva bastante más tiempo. Pero sí, de todas maneras estaréis diciendo, ¡buah! Eso lleva mucho tiempo. Sí, pues eso es lo de menos, porque lo que más tiempo lleva es recabar el dataset. Porque, claro, nosotros lo que hacemos no es entrenar en base a datasets que ya existen, es entrenar en base a datasets que tenemos que crear para la tarea que tenemos que hacer. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo que hacer lo que hicimos antes del texto, pues tengo que hacer un detector que sea capaz de segmentar cualquier texto que me pongan por delante. Pues de eso no existe nada. Entonces yo tengo que crear ese dataset. Y crear ese dataset implica recabar las imágenes, implica crear las etiquetas. Y crear las etiquetas lleva mucho tiempo porque tienes que ir a mano pintando, tal. Y además lo que es segmentar lleva mucho más tiempo porque es pintar. Si es detectar, que es lo de los cuadrados, simplemente escoger un recuadro, seleccionar y ya está. Y la clase. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta, Rocío. Sí, me ha quedado claro. Vale. ¿Por dónde estaba yendo? Me había quedado en cómo hacer lo de los despliegues, ¿no? Vale, hacer el entrenamiento de la red neuronal, testearlo, y ahí depende mucho de cómo de resiliente quieres que sea tu modelo. Hay modelos que, por ejemplo, por el tema del aparcamiento, pues que detecte una plaza que está ocupada o una plaza concreta que está libre, como erróneo, vamos, no es muy problemático. Pero si tú vas a fábrica y un freno tiene un tornillo desatornillado, pues ese freno luego va a un coche y ese coche se la pega. Entonces, hay ciertas medidas que tienes que evaluar. Bueno, ¿cómo de preciso tiene que ser el modelo frente a cómo de general es? Hay cierta... No es... A ver cómo lo explico. No es como programar, es una disciplina completamente distinta porque tienes que evaluar, tienes que hacer un trade-off entre cuánto tiempo quieres echarle, cuánto de robusto quieres que sea, cuánto de recall, bueno, es que hay un montón de métricas, pero sí, es muy diferente a cómo programar. ¿Cómo vamos de tiempo? Lo digo más que nada por no pasarme de tiempo. Llevamos... Sí, yo diría que nos hemos pasado, ¿no? Sí, Sí, un a las poquillo, 8 me pero- parece Nos hemos pasado que un nos poquillo. hemos hecho a la plataforma. Vale, pues no sé si alguien tiene alguna inquietud concreta sobre este asunto, si ha quedado claro. A ver, vale, has preguntado tú lo del reconocimiento de texto. Este reconocimiento, sí, exacto, lo de que has dicho del reconocimiento de texto. De hecho, ahora mismo lo del reconocimiento de texto que probablemente haya en muchas cámaras esté anticuado, porque lo de las matrículas fue una de las primeras cosas que se desarrolló. Y ahora ha avanzado mucho lo del tema de los OCRs, que es lo de detección de texto. Pero en su momento, es gracioso porque en su momento los OCRs se hacían con visión tradicional y funcionaban. O sea, tú puedes hacer un reconocedor de matrículas con visión tradicional. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado porque tienes que tener en cuenta cosas como la perspectiva, porque tienes que tener en cuenta cosas como la iluminación, no es lo mismo detectar una matrícula de noche que de día. Tiene una serie de cosas que no es trivial. Y sin embargo, ahora mismo con las redes neuronales, tú metes una red neuronal a un OCR, le pones delante una imagen de una matrícula y la clava. De hecho, antes estuve haciendo yo pruebas con imágenes de matrículas sacadas de internet y las clava. Las clava muy, muy, muy bien. De hecho, probablemente este OCR concreto, el que os he enseñado, no funcione tan bien porque este OCR tiene lo que se llama una LSTM, que para la gente que no
trabaje con redes neuronales, una LSTM es un tipo de red neuronal que está diseñada para predicción de texto. Entonces, lo que hace es juntar un poco la información que saca de la imagen para detectar los caracteres con su idea de cómo tiene que ser una palabra. Entonces, si no le encajan las letras, lo intenta corregir para que sea una palabra con sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las matrículas no tiene sentido. Empieza KGL y KGL no significa nada. Entonces, como la red neuronal está entrenada para intentar generar palabras, pues se puede confundir un poco ahí. Pero otras redes no lo hacen, que serán las redes que se usen para matrículas. No sé si me he explicado. No sé si alguien tiene alguna inquietud de alguna idea que se le haya pasado, algún proyectillo que le gustaría hacer, que me quiera comentar, que quiera hablar sobre su viabilidad, no sé, un próximos pasos, algo así. Yo te puedo contar un proyecto en el que estuve cacharreando hace tiempo y lo dejé parado y seguiré con él algún día. Y es más que nada por la curiosidad, en plan sencillo, con una Raspberry, una pequeña cámara integrada de Raspberry, alimentado por USB, un sistema que me cogía los gestos que hacía con la mano y lo quería montar en el coche. O sea, la idea era tener un sistema directamente que por gestos poder mandar acciones a algún dispositivo. Y lo dejé ahí porque el siguiente paso era la interfaz al dispositivo. El dispositivo tenía que pensarlo, iba a ser de Raspberry y demás. Pero al final, sin saber nada de Python y sin saber nada de reconocimiento, utilizando una librería de no me acuerdo ni quién, esa idea de coger los gestos fue súper rápida y al final eso abre mucho las puertas a temas de accesibilidad también. O sea, me dio un montón de ideas y se lo presenté a gente y no sé en qué habrán quedado esas historias, pero sí que estaban pensando en pequeños gestos, el poder indicar a una enfermera que necesitas ayuda simplemente haciendo un gesto que puede hacer una persona y otra no. La versatilidad, la velocidad que permite desarrollarlo es tremenda. O sea, si alguna vez alguien está metido en una cosa de estas, en cuestión de horas puedes desarrollar un producto que te genere una alarma en función de un gesto totalmente personalizado. Y eso puede ser muy cómodo, porque esa alarma ahora puede ser un evento que puede llegar a una cola de Amazon o puede ser un LED que se enciende o un timbre que pita. Pero al final es muy cómodo. Yo llegué a esta conclusión hablando con una persona que se dedica a hacer hardware de rehabilitación para gente que ha tenido problemas, accidentes, que ha perdido la movilidad de la mandíbula y ha perdido la voz o tiene que reaprender a hablar. Y eso lleva muchísimo más trabajo, muchísima más capa de complejidad, porque al final tiene que ser capaz de coger movimientos de las cuerdas vocales y transformarlos en sonidos artificiales, eso es lo que él hace. Pero esta tontería que se lo expliqué, pues mira, esto es buena idea para algún paciente suyo, algún conocido suyo, algún cliente, vamos a decir, que ahora haciendo pequeños gestos podría adaptar esto. Y me sorprendió mucho lo ágil, sobre todo. Pero bueno, son usos. Sí, eso lo he echado yo algún vistazo. Dices que lo hiciste con una Raspberry. Sí. Entonces fue tradicional. Sí, utilizaba OpenCV y una librería que no me acuerdo, pero que también, o sea, todo esto lo hice en 2 fines de semana, o sea, buscando en Google reconocimiento, gestos, OpenCV, ¿qué es esto? No sé de qué va. Y tirando una librería a un tercero, pues eso, ya tenía un sistema para detectar la mano, una vez que detectar que ya la mano era capaz de manejarla, cada dedo de la mano y cada falange de la mano tenía una numeración, por lo cual recibías una matriz con la posición de los dedos y de las falanges, era muy rápido. No sé si lo tendré en GitHub. Sí, yo esos desarrollos los he visto. He trabajado alguna vez con algo parecido, pero claro, yo es que ya para esas cosas tan avanzadas suelo tirar ya de redes neuronales, entonces no... Claro, pero sí, me imagino que alguien lo haya sacado. De hecho, lo he visto yo alguna vez por ahí en Google. Una cosa como esa, así como curiosidad, no sé si alguno tiene o ha usado gafas de realidad virtual, pero las gafas de realidad virtual de Facebook, las Oculus, tienen un sistema de reconocimiento de manos que va por visión artificial, que es con el modelo que os he dicho antes de más que RCNN, el de la segmentación. Y es justamente lo que dice Juan, que es detectar un poco la posición de la mano, las formas pues eso, puedes hacer así y ocurren cosas, o mirarte la mano implica pues cierta acción y tal. La verdad es que es una tecnología muy chula, porque una vez que lo pruebas en vivo y en directo es muy...
A nivel de manejo de usuario es muy intuitivo y muy chulo, la verdad. No sé, si tenéis la oportunidad alguna vez de probar unas gafas de realidad virtual, os las recomiendo. Ahora con el tema del metaverso este que está tan de moda y que parece que vamos a ello, ganará mucho más en popularidad esto, entiendo. Sí, claro, pero el tema del metaverso a la visión artificial no le afecta porque, claro, estás trabajando dentro del software, entonces dentro del software no te hace falta visión artificial porque con algoritmos sí puedes sacar directamente la información. Pero sí, al menos lo del tema de los reconocimientos de las manos y todo eso, sí. O, por ejemplo, el tema de no chocarte contra muros, eso también lo hace con visión artificial. Mira para un muro y dice, oh, aquí hay tal, no te acerques y tal. Sí, eso sí. Bueno, pues no sé si queréis ya dar la charla por terminada, más que nada para parar la grabación y no sé si queréis quedaros un ratito ahora hablando y tal, pero si queréis, si tú, Juan, estás conforme, Sí, yo sin ningún problema, yo no tengo prisa. Espero que os vale. haya sido de utilidad la charla, que os haya gustado y no haya sido un tostón, porque lo del tema del código de OpenCV a lo mejor ha sido un poco... A mí me ha gustado, está guay, Sí, muy interesante. me alegro. Vale, pues vamos a pararlo.